espero poder compartir un poco de información que hemos generado con el Instituto de Investigaciones. También hemos generado investigación con la Universidad de Cuenca, y todo esto se lo debemos gracias al auspicio de la empresa privada, la empresa La Colina. Como les había dicho Pablo, un sistema de producción de leche es multifactorial, y realmente yo lo he podido resumir en tres filosofías que muchos países del sistema pastoreo lo llevan. La primera filosofía, que yo lo tengo muy clara, es la producción de forraje. Creo que todos los ganaderos tenemos que tener muy en cuenta que tenemos que partir de las pautas, de los manejos, de los sistemas de producción de forraje. La segunda filosofía es con respecto a la eficiencia de su uso. Aquí es muy importante, tenemos una problemática ya de tipo ambiental. El clima es totalmente muy cambiante, muy variado, y no hay esa cultura que realmente tenemos que tener que conservar pastos y utilizarlos de una manera muy eficiente su uso, ¿sí? Dentro de esto también está el aspecto que es la medición, la evaluación, el llevar registros de cómo vamos a evaluar esa producción de litros hectárea año. La tercera filosofía, y esto es lo más importante, tenemos que conocer la eficiencia de la conversión de leche, y tenemos que tener muy claro que este rumiante depende el 80% de su producción para leche de pastos, y tenemos que entenderlo muy claramente, la eficiencia de su conversión, qué es lo que este animal tiene adentro, ¿no? Esto, bueno, ya hemos practicado mucho con el Centro Latinoamericano. La nutrición ocupa el 50-60% de lo que es un litro de producción de leche. Las prácticas de manejo representan su 30-40% y la genética un 10%. Esto nos han enseñado prácticamente a nivel de la academia, de la universidad, y nadie logra descifrar esto. Siempre seguimos el mismo discurso, lo que es manejo, genética, sanidad y nutrición, pero lo que yo me llevo muy claro es que más bien que eso tenemos que conocer el sistema de producción. Bueno, arrancamos con una estrategia de manejo. En esta estrategia de manejo vamos a tratar específicamente lo que es la eficiencia de la conversión en leche. Es muy importante que ustedes sepan que durante un periodo de transición el animal experimenta un estrés oxidativo y un estrés metabólico. Esto no es reciente, esto ya se lo viene escuchando desde hace mucho tiempo. Lamentablemente no lo comprendemos porque no entendemos lo que es este pequeño órgano que se llama el rumen. Para que no sucedan estos trastornos metabólicos oxidativos, es muy importante que se tenga en cuenta el periodo de adaptación ruminal, que va y consta desde un periodo de transición que es de más y menos 3 semanas, como ustedes lo pueden observar aquí. Dentro de este proceso metabólico, dentro de este estrés oxidativo, se presentan un sinnúmero de enfermedades metabólicas que son prácticamente imperceptibles para el productor. Mastitis subclínica, endometritis subclínica, acidosis subclínica, hipocalcemias, cetosis. ¿Cómo enfrentar este gran problema dentro del periodo de transición y las estrategias que el ganadero debería tener muy en cuenta? Bueno, hemos escuchado un montón de recomendaciones, y yo he tratado de resumirlo en tres prácticas muy importantes. La primera es la progresiva adaptación del rumen. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta, una vaca se encuentra en un periodo de gestación, ¿sí? Durante 9 meses, ocupó mucho espacio ese ternero, parió, y obviamente la adaptación ruminal no es inmediata, es progresiva. Y hay que ajustar mucho las dietas, hay que tenerle muy en cuenta que ese animal no tiene la completa performance de una conversión alimenticia. Lo segundo que podemos decirles es las prácticas de nutrición en rumiantes, o sea, las suplementaciones de sales minerales, la adición de aditivos, de vitaminas,
y estas, especialmente vitaminas, aditivos y minerales, tienen características nutracéuticas. Cuando digo características nutracéuticas es un término nuevo, un término que está revolucionando mucho, que se está tratando de entenderlo. Son alimentos de tipo nutricional y elemental que producen en el organismo un efecto de tipo oxidativo y también antioxidante. Y la tercera es lo que venimos viendo, hemos venido conversando con algunos técnicos, con algunos colegas, es el balance de energía, especialmente en la sierra ecuatoriana. Tenemos muy buenos pastos, tenemos pastos con altísima calidad proteica, pero nos estamos descuidando mucho del balance de la energía. Y es ahí donde el balance de energía juega un papel muy importante en lo que es el sistema inmunológico. La energía depende mucho de la condición corporal, y cuando menciono condición corporal es un indicador. Un indicador que ustedes tienen que saber evaluar en una ganadería es eso, la condición corporal. Una vaca que se encuentra en baja condición corporal, pues obviamente va a experimentar un sistema inmunológico deficiente y va a acarrear las enfermedades que ustedes acaban de observar aquí. Y estas enfermedades realmente son las que no se ven, son las imperceptibles y causan mucho problema en la ganadería. Bueno, nuevamente, si ustedes comienzan a recordar lo que les dije, acá tenemos el periodo seco, el parto y el pico de la producción. Es muy difícil a veces de entender estas líneas que parecen una telaraña, pero lo que yo quisiera que ustedes se fijen es nuevamente asentarlo, martillarlo en el periodo de transición. El periodo de transición depende mucho de cómo ustedes adaptaron el rumen en sus ganaderías, en sus vacas. Si ustedes no adaptan un rumen, ¿sí?, comienzan a experimentar, todas las vacas van a experimentar un balance energético negativo, todas, pero tenemos que tratar de que ese balance energético negativo no sea tan abrupto, no afecte el sistema oxidativo y metabólico del animal. Caso contrario, tendremos inmunosupresión y las enfermedades. Esto les pongo para que un poco revise la academia, los estudiantes que se encuentren aquí presentes. Hay un estudio, un metaanálisis muy importante que recién salió, es esta publicación, ¿sí?, sobre el periodo de transición tanto en vacunas como en vacas multíparas. 50 investigaciones recopiladas donde nos recalcan que lo mejor que hay que hacer dentro de la vaca es el acoplar el ecosistema ruminal. Esto no es nuevo, esto ya se viene dando desde hace mucho tiempo. Lamentablemente nosotros nos fijamos mucho en otros tipos de acontecimientos en la ganadería. Y también una publicación hace unos 3, 4 años atrás, que es los minerales trazas. Dentro de estos minerales trazas se encuentra un mineral de origen volcánico, que los voy a presentar ahorita, que hicimos ya un estudio. Se trata de un aluminosilicato, y este aluminosilicato produce la interacción de otros minerales dentro del rumen, especialmente selenio, zinc, manganeso y calcio. Igual, anteriores investigaciones sobre la importancia del estrés oxidativo, eso les dejo para la lectura para que los estudiantes que se encuentren aquí presentes. Bueno, este estudio que nosotros lo hicimos con la universidad, con el INIAP, con el Centro Latinoamericano de Problemáticas Lecheras, es uno de los estudios, una de las primicias para poder entregar prácticamente a los ganaderos herramientas que permita mejorar la productividad de leche y permita también mejorar lo que es la reproducción. Hicimos un estudio, y este estudio también fue presentado el anterior año en el 7º Congreso Latinoamericano de Nutrición Animal, que fue en México. Lo hicimos con la Universidad de Cuenca, lo hicimos con también el Centro Latinoamericano de Problemáticas Lecheras, y gracias al auspicio de la empresa privada. Si no nos auspicia la empresa privada en la investigación, lamentablemente el Ecuador sigue atado. Tenemos una problemática que es, yo trabajo en una institución pública y estamos muy limitados en recursos y tenemos que buscar alianzas, y yo creo que esta es una de las puertas que se pueden abrir para los estudiantes y buscar una futura investigación. Bueno, el estudio consistió en evaluar el efecto de la zeolita. La zeolita es un aluminosilicato, es una arcilla, más conocido como un atrapador de micotoxinas. Este atrapador de micotoxinas produce un efecto
de absorción, y este efecto de absorción depende muchísimo de la calidad de finura de la granulometría que tenga este producto. Actualmente la empresa tiene el producto en el mercado, el producto más fino, ¿sí? Lo probamos en diferentes mallas, en diferentes micras, y tenemos una micra muy importante que produce el efecto de absorción perfecta. Este efecto de absorción perfecta produce un intercambio catiónico dentro del rumen. Es muy importante cómo se va presentando este intercambio catiónico. ¿Por qué? Porque este producto, a la vez que es un elemento volcánico, un mineral ancestral que se lo conocía desde hace mucho tiempo, actúa muy bien para estimular el crecimiento de las bacterias de tipo celulolíticas, y es aquí donde nosotros actuamos en el acoplamiento del ecosistema ruminal. Y cuando actuamos en el acoplamiento del ecosistema ruminal, estamos actuando en lo que es el pH del rumen. Cuando actuamos en el pH del rumen, pues prácticamente este es un elemento buffer muy conocido. Ustedes ya saben lo que es un buffer para la acidosis ruminal, y muy económico, porque actualmente el único buffer que lo podemos conseguir es el bicarbonato de sodio, y realmente el bicarbonato de sodio es actualmente muy caro. Y viene otra connotación para futuras investigaciones, que se animen estudiantes a tratar de sacar esta investigación adelante. Tiene una afinidad con el amoníaco, ¿sí? Por sus radicales intercambia y adhiere el amoníaco a su molécula. La molécula de la zeolita prácticamente es aquí donde se adhiere el amoníaco, y nos da la pauta de que puede ser utilizado para una ganadería sostenible, una ganadería ambiental. Hoy en día la ganadería juega un papel muy importante, está prácticamente en el ojo del huracán de lo que se trata el efecto invernadero, los gases de efecto invernadero. En una última publicación que se hizo en una revista de prestigio, Nature, nos muestra que también tiene una afinidad con el metano. Está esto recién probado en laboratorio. Entonces nosotros nos llama mucho la atención, porque esto puede ser utilizado para las instituciones que están impulsando una ganadería sostenible, una ganadería amigable con el medio ambiente, y puede dar muchos frutos. Y por último, las propiedades de este aluminosilicato, de esta arcilla, es unas propiedades de antioxidante. ¿Cómo es que tiene estas propiedades de antioxidantes? Los radicales libres normalmente se presentan porque pierden un radical de su célula. La célula pierde un radical. Cuando la célula pierde un radical, pierde por distintas formas. A lo mejor cambió el pH del organismo, a lo mejor estuvo presente alguna planta tóxica, estuvo presente a radiación, un sinnúmero de cosas. Solo les doy un ejemplo. En el ser humano, un ser humano que fuma un cigarrillo diario produce alrededor de 5.000 radicales libres. Estos 5.000 radicales libres pueden ser absorbidos a nivel de torrente sanguíneo, y estos son los que producen las alteraciones en la célula de cada uno de los órganos. Por eso es que se escucha, el señor que fuma bastante tiene cáncer al hígado. ¿Y cómo así tiene cáncer al hígado? Es por los radicales libres. Y normalmente donde se produce la mayor cantidad de radicales libres es en el aparato digestivo. Entonces, cuando yo les puse aquí esta foto que habíamos visto en los recorridos, cuando se utilizan grandes dosis de nitrógeno en una fertilización, el nitrógeno es un elemento oxidativo. Cuando hay grandes aportes de nitrógeno en la fertilización de los pastos, pues obviamente eso va a ser absorbido a través del animal. Al ser absorbido esta gran cantidad de nitrógeno, pues produce un efecto oxidante dentro del rumen. Y de todos estos radicales libres obviamente van a ser absorbidos. Solamente pónganse a la idea de que el animal transcurrió su periodo de transición, está en un estado de inmunosupresión y tiene una dieta muy alta de nitrógeno en pasto. Entonces, el producto está revolucionando, está tratándose de difundirlo un poco más para la connotación de tipo de manejo en la vaca de transición para los ganaderos. Bueno, el estudio fue muy sencillo, duró más o menos unos 6 meses, lo hicimos aquí en la SUAY, lo hicimos en una época de desafío realmente para las vacas, una época donde existió baja precipitación.
Lo hicimos con 50 en 3 unidades productivas, utilizamos 50 vacas, las vacas fueron entre 2 a 5 partos y la empresa nos proporcionó el producto, que es una zeolita de origen natural. Bueno, el nombre de la zeolita es Captalin y fue administrado directamente en la dieta de los rumiantes. Hicimos un cálculo del aporte de la dieta basal. ¿Para qué? Para determinar si es que hubo una deficiencia y si es que realmente afectó en algo la dieta que estos animales tuvieron. Lo hicimos un cálculo y proyectamos a 1000 calorías y también lo proyectamos a kilogramos de materias secas. Yo quiero que se acuerden muy bien de esta lámina porque después en los resultados vamos a discutir también con la deficiencia de energía que tuvo y ustedes pueden comprobar que realmente las ganaderías de la Sierra Ecuatoriana tienen una deficiencia de energía y es ahí donde debemos ajustar. Si no se ajusta la energía dentro de las ganaderías, lamentablemente siempre vamos a tener estos factores de riesgo que se dan en el periodo de transición. Ustedes pueden observar, estos son los aportes de la dieta, ¿sí? En vacas secas 10.81 milicalorías y este es el requerimiento, prácticamente teníamos de 3.26 milicalorías de déficit, ¿sí? Pero sin embargo, como INEAP tratamos de cubrir en algo, pero no se pudo y se fue a la investigación para ver el desafío, prácticamente para ver el desafío del producto al que se estaba expuesto. Bueno, esto es muy rápido, como materiales evaluamos realmente la salud uterina. Es muy importante que hoy en día los colegas veterinarios tengan en cuenta eso, la salud uterina. Muchas veces nos volvemos muy mecánicos en ser ginecólogos, palpadores. Yo también me gusta palpar, me gusta diagnosticar preñeces, pero tenemos que ir un poco más allá. Diagnosticar la salud uterina es muy importante porque es un indicador que nos predice cómo está el factor energético y también cómo está el periodo de transición y cómo está el periodo voluntario de espera que uno quiere que sea no mayor de 40 días. Evaluamos lo que es retorno de actividad ovárica, evaluamos lo que es salud uterina a través de las técnicas de Cytobruch. Hoy en día los veterinarios que son dedicados a la reproducción saben perfectamente bien, pero para que la población me entienda, es el Papa Nicolau expresado en vacas. Se les hizo a las vacas un Papa Nicolau prácticamente. Aquí unas breves fotos de lo que les puedo mostrar. Esta es la preparación de la pistola pues para hacer el Papa Nicolau. Bueno, dentro de los resultados nos llama mucho la atención cómo se fue comportando el grupo experimental. El grupo experimental presentó un retorno de actividad ovárica ya temprano, desde los 35 días, y eso nos da un indicativo de que podemos estar andando bien en energía, ¿sí? Y esto lo correlacionamos con lo que ustedes pueden observar aquí, con lo que es salud uterina. La salud uterina se evalúa a través del contagio de polimorfonucleares sacado del raspado del epitelio endometrial. Actualmente, dentro de los países que han trabajado mucho en endometritis, y está también doctor Pablo, es en Argentina. En Argentina tienen ya localizado cuál es el porcentaje de endometritis subclínica que se debe presentar en un tambo. Más o menos el porcentaje de endometritis subclínica no debe sobrepasar el 6%. Si sobrepasa el 6%, lamentablemente existe una interacción entre salud uterina y el retorno de la actividad ovárica inmediatamente. Si un animal presenta endometritis subclínica, es muy difícil que entre en actividad ovárica. La endometritis subclínica, la única forma como diagnosticarlo, existen herramientas ecográficas, el Cytobruch, y también existen los espéculos vaginales para poder observarlos. Entonces, el resultado se fue dando muy alentador. Comenzamos a presentar resultados muy buenos en cuanto a la variable de retorno de actividad ovárica y salud uterina. En cambio, a lo que es la involución uterina, que lo hicimos a través de palpación rectal, pudimos observar igual en el grupo experimental la posición del útero y la simetría del útero. Esto me van a entender algunos colegas, pero es muy importante la involución uterina. ¿Por qué?
Acuérdense que en el útero estuvo una gestación, un ternero, y queremos que eso retorne al tamaño normal lo más rápido posible. La condición corporal. En cuanto a la condición corporal, es un indicador subjetivo, pero muy útil, ¿sí? Esto es una herramienta que el ganadero lo debe comenzar a practicar, que el ganadero lo debe comenzar a evaluar y debe comenzar a evaluar la condición corporal. La condición corporal, ustedes pueden ver las líneas rojas, pues prácticamente es el grupo que estuvo sometida a la adición de captalín. Claro, ustedes pueden ver que a nivel del parto o antes del parto cae la condición corporal, pero no fue en la forma como el grupo control que no tuvo la adición de captalín. Entonces es muy importante esto. ¿Por qué? Porque nos predice de que el animal prácticamente se va a recuperar. Y la condición corporal está muy correlacionado con el acople del ecosistema ruminal. Ya para terminar, nosotros tenemos que existen correlaciones muy importantes entre condición corporal, retorno de actividad ovárica y salud uterina. Y ustedes pueden leer ahí en los 3 párrafos donde los factores dietéticos tales como antioxidantes y el balance especialmente de energía son importantes para la función de los neutrófilos y la respuesta inmune. Y esto es dependiente directamente de la condición corporal. Y la condición corporal es dependiente de lo que suceda en el mejoramiento del ecosistema ruminal. Es así como nosotros podemos decir, prácticamente como un instituto de investigaciones que hemos validado esta tecnología, que el producto sirve y especialmente debería ser utilizado en ese periodo de transición donde la vaca experimenta los factores de estrés metabólico y oxidativo. Si ustedes quieren tener un rápido retorno de la actividad ovárica, un rápido retorno de la involución uterina, un rápido retorno de la salud uterina, pues tenemos que utilizar herramientas que nos ayuden a mejorar el ecosistema ruminal. Y nuevamente les pongo esta lámina para que ustedes puedan observar cómo realmente el desafío de la energía, ¿sí?, se dio. Y ahí es donde cae muy bien la anterior investigación. La zeolita ayuda al incremento de las bacterias de tipo celulolíticas, ¿sí? Es decir, degradó más rápido la fibra y posiblemente, supongo, no lo evaluamos, ayudó a que el animal tenga energía disponible para poder convertirlo y para poder salir adelante en el periodo de involución. Otra es esta, que la zeolita puede aumentar la digestión postruminal. Los animales fueron sometidos a una dieta de silo y una dieta también de concentrado, entonces se pudo mejorar la conversión alimenticia. Les pongo nuevamente estas 3 pautas, estas 3 estrategias que son muy importantes que ustedes las tengan en cuenta al momento de mejorar el periodo de transición en sus vacas. La progresiva adaptación del rumen, no tenemos que olvidarnos, prácticas de nutrición en rumiantes como son la adición de nutrientes, de minerales, de nutracéuticos, de vitaminas y el balance de la energía. Es muy importante que ustedes ya tengan yo he viajado en algunos lugares y me he sorprendido cómo hay un equipo multidisciplinario. Trabaja un ingeniero agrónomo, un ingeniero agropecuario, un médico veterinario, un ingeniero zootecnista, un nutriólogo. El ganadero tiene que tener asesores a la mano. Nosotros actualmente con el Centro Latinoamericano de Problemáticas Lecheras estamos tratando de formar un grupo integral aquí dentro del Ecuador. Pablo es muy juicioso en eso, quiere hacerlo y ya tiene formado su grupo en la Amazonía y yo prácticamente por eso he acudido a la ayuda para que formemos un grupo. A mí me interesa mucho sacar la ganadería de Azuay y de Cañar. Tiene un gran potencial, lo hemos notado, ha venido Pablo a observar la ganadería prácticamente y tiene un gran potencial. Todavía falta mucho de ajustar y especialmente en los que son los indicadores. Les muestro igual un metaanálisis de las propiedades bioactivas que se producen en otros estudios utilizando captalín, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta como ganaderos. En cuanto a los kilogramos de leche, en otros estudios realizados en otros países mejoró la producción de leche.
y claro, si mejora la conversión alimenticia, pues mejora la producción de leche. Igual mejora lo que es la salud de la glándula mamaria, evaluado en los contagios de las células somáticas. Y eso es muy importante y muy atractivo para la empresa ganadera y también puede ser muy atractivo para lo que es la industria láctea. Si es que esto logra darse y logra validarse aquí en el Ecuador, pues yo creo que el panorama puede cambiar. Y nuevamente lo que es la condición corporal se evalúa. Esto es un ensayo que lo hicimos muy rápido en campo con pequeños productores, porque también trabajamos con pequeños ganaderos. Lo hicimos un ensayo con 5 animales y creo que está también por aquí presente el que era dueño de esos animales y pudimos ver que realmente mejora lo que es la ganancia diaria de peso en animales que tuvieron un cruce con charo, con Brown Swiss, animales realmente criollos que se les sometió a una dieta de 100% silo. Los animales prácticamente pasaron en un feedlot criollo, ¿sí? Tuvieron una dieta de 5 a 6 kilos de silo con una dosis de 80 a 100 gramos de captalín. Y pudimos observar, ustedes pueden incluso apreciar visualmente la condición corporal de este animal tipo Charolais cruzado. Nos llamó mucho la atención la ganancia diaria de peso de 1.200 gramos diarios. Igual esto fue evaluado en la granja de Burgay, lo hicimos con el Consejo Provincial de Cañar, hemos devuelto esta información en un día de campo, son animales de tipo F1 cruces y comprobado que un animal de tipo F1 funciona mucho mejor en un sistema de producción lechero a la altura. Tuvimos una ganancia diaria de peso de 1.100 gramos diarios. Esto es otro indicador, ¿sí? que Pablo creo que lo dijo en la anterior presentación, un indicador que hay que evaluarlo para la eficiencia del sistema de producción de leche, la ganancia diaria de peso en la cría y en la recría. Es muy importante que lo tengan en cuenta. Bueno, para finalizar, les voy a dar unas experiencias sobre la fertilización de pastos con este fertilizante orgánico mineral. Nosotros como INEAP estamos proponiendo para un periodo del 2017 al 2025 un estudio que se basa prácticamente en lo que son dosis de fertilización, el manejo agronómico del suelo, es muy importante y lo estamos proponiendo ya para este periodo. Y en lo que es el sistema de producción, pues prácticamente entramos en esta primera filosofía, lo que es la producción de forraje. La empresa La Colina está muy enfocada en lo que es la producción de forraje y la eficiencia de conversión de la leche. La eficiencia en el uso depende mucho del interés que ustedes tengan para mejorar el sistema de producción. Aquí viene lo que son las conservaciones de los forrajes, la eficiencia estratégica del balanceado. Y la producción de forraje se basa, en cambio, en 3 filosofías: suelos saludables, pastos saludables, vacas saludables. Son 3 términos muy sencillos, pero muy difíciles de entender. En la metodología que actualmente nosotros estamos incurriendo en conjunto con La Colina es empezar desde lo que es un análisis de suelo. Ustedes han venido escuchando el análisis de suelo, pues hay que hacerlo. El análisis de suelo es lo único que nos ayuda a predecir la salud del suelo y poder hacer los correctivos necesarios a futuro que se puedan hacer. Esto nosotros lo conseguimos de una capacitación que tuvieron hace algunos tiempos técnicos del MAGAF y me gustó mucho y comencé a averiguarlo. Estos son los óptimos niveles de nutrientes para pastos que se deben encontrar en un análisis de suelo. Cuando uno tiene un análisis de suelo, no sabe a veces qué hacer, no sabe cómo interpretarlo. Entonces a nosotros nos llamó mucho y al ganadero debe llamarle mucho la atención 2 indicadores para no marearse, lo que es el pH y lo que es la materia orgánica. Por ahí deberíamos empezar. Las pasturas deben tener necesariamente un pH óptimo como todo organismo. Todo organismo crece en un pH de 6 a 6.5. Si ese pH nosotros no garantizamos, es muy difícil que nosotros tengamos pasturas y muy difícil que podamos llegar a un límite biológico de la producción de litros hectárea año. Es muy difícil que lleguemos a evaluar cuál va a ser la producción más alta que tengamos a nivel de litros hectárea año.
Lo que es en cuanto a nitrógeno, bueno, el nitrógeno es muy variable, es muy discutible las dosis de nitrógeno, pero actualmente nosotros vamos de la mano con lo que es el Departamento de Suelos y Aguas. Actualmente está manejado por un científico alemán que trabaja en el INEA, el doctor Markus Gref. Él nos está ayudando a un poco a encajar el uso del nitrógeno. Él es enemigo prácticamente de utilizar el nitrógeno porque él tiene muy en cuenta, si existe en la serranía ecuatoriana alto porcentaje de materia orgánica, pues hay que trabajar con la materia orgánica, pero no incorporar materia orgánica, sino trabajar con la materia orgánica que se encuentra en el suelo. Y muchos pequeños, medianos y hasta incluso grandes productores, ganaderos, cometemos el grave error de seguir incorporando materia orgánica. Este científico, Markus Gref, nos anuncia y nos dice: materia orgánica es muy fácil de producir, se necesitan dos factores, frío y agua. Y la sierra ecuatoriana tiene los dos factores, frío y agua. Entonces, no hay necesidad de incorporar materia orgánica. Lo que se tiene que trabajar es en los correctivos del pH y en protocolos y planificar la fertilización. Aquí les puse un ejemplo de un análisis de suelo que es en la zona de Burgay Alto, donde trabaja el compañero de nosotros, el ingeniero Humberto Yauri. En esta zona de Cañar es una cuenca lechera muy interesante, a Pablo le gustó, le llamó mucho la atención. Tenemos los dos indicadores que les acabo de mencionar, un pH extremadamente ácido de 4.9, ¿sí? Es muy difícil que crezca de manera adecuada un pasto, lo va a crecer, pero toda esa acidez, toda esa generación de radicales libres que se genera por la mineralización de nitrógeno van a reflejarse en el pasto y esto quizás también en las vacas. Y la materia orgánica, yo cuando estuve en una reunión de metodologías para ganadería de leche en el CATIE, para mitigar los gases de efecto invernadero, compartí esta información con argentinos, con uruguayos, con chilenos, que manejan los sistemas intensivos en ganadería, y se quedaron sorprendidos de la cantidad de materia orgánica que podemos nosotros tener en el austro ecuatoriano. Es más, ellos animosamente, en manera de chiste, me dijeron: quisiéramos traer materia orgánica, porque ellos manejan unas pasturas muy eficientes con materia orgánica de 4%, materia orgánica de 5%, y quiero que tengan muy en cuenta, el nivel óptimo de materia orgánica en un suelo es 6%. Entonces, imagínense, aquí tenemos 40.19% de materia orgánica. Tenemos materia orgánica para mineralizarle para años. ¿Cómo mineralizamos la materia orgánica? Con enmiendas de calcio que sean en forma de carbonato de calcio a nivel progresivo a largo tiempo o a nivel de dolomitas, que es de manera inmediata. En ganadería, en pasturas se recomienda el carbonato de calcio, porque este carbonato de calcio tiene que ir de manera progresiva mejorando el pH del suelo. Cuando ustedes como ganaderos lleguen a tener un pH 6, sigan incorporando carbonato de calcio. Los pastos actualmente están generados genéticamente para que extraigan grandes cantidades de calcio del suelo. Si ustedes no incorporan, pues simplemente van a haber desbalances en el suelo. Esto es una metodología que la Colina prácticamente va siguiendo de manera esquemática, ¿sí? El análisis de suelo cuenta con una ingeniera química que da haciendo la recomendación y la interpretación de un análisis de suelo. Bueno, nuevamente les recalco, en lo que es el pH y la materia orgánica es muy importante. Son dos indicadores muy importantes. Recuerden que cuando hay un análisis de suelo es lo que se encuentra en el suelo y tiene que estar disponible hacia la planta. Y aquí viene la segunda pauta para mejorar la fertilización o la producción de pasto. La primera que les había mencionado son las enmiendas de calcio para mejorar el pH y mineralizar la materia orgánica. Y la segunda es la fertilización de mantenimiento. Si ustedes no hacen una fertilización de mantenimiento, es muy difícil que logren mejorar una producción de litros hectárea año.
comiencen a hacer cálculos, comiencen a hacer cuentas y van a ver que 1 kilogramo de materia seca resulta mucho más barato que 1 kilogramo de balanceado. Hagan cuentas, comiencen a sumar, a multiplicar fertilizantes, semilla, enmiendas, calculen la materia seca, la materia verde que se encuentra en sus pasturas y se van a dar cuenta. Bueno, este fertilizante orgánico mineral es muy atractivo y realmente lo vamos a someter también a futuras investigaciones. Actualmente es la primicia de una investigación. Nos interesa mucho porque con este investigador que estamos trabajando del Departamento de Suelos, prácticamente nos dice, por favor, no trabajemos ya con altas dosis de nitrógeno. El enemigo número 1 de la agricultura y de la ganadería es el nitrógeno. Y lamentablemente los pequeños, los medianos y grandes ganaderos utilizan grandes dosis de nitrógeno. Dañan la estructura, el pH de sus suelos, quizás están dañando la salud de los animales, pero de lo que sí estamos seguros, y hay muchas investigaciones, es que del 100% que ustedes apliquen de nitrógeno, y estas son investigaciones recientes del último congreso del suelo a nivel latinoamericano que se dio en Quito, que hay investigaciones que del 100%, de 1 kilo que ustedes pongan de nitrógeno, el 30% se evapora, el 30% se lixivia y el 30% es asimilado por la planta. Entonces, si ustedes hacen cuenta, a lo mejor, hipotéticamente, que cueste $1 1 kilo de nitrógeno, pues ustedes el 30% lo aportan para los gases de efecto invernadero, el otro 30% para las aguas, para las lixiviaciones, y solo 30 centavos lo utilizan. Solo 30 centavos, haciendo cuenta de que 1 kilo de nitrógeno valga $1. Entonces, a nosotros nos llamó mucho la atención este fertilizante porque tiene 3 elementos que nos llaman la atención para seguirle evaluando. El primero es calcio. Aporta con una gran cantidad de calcio sin olvidar los NPK, el nitrógeno, fósforo y potasio, que es elemental para que crezca la planta. Pero nos llama la atención el calcio. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver, de acuerdo a una caracterización que ya lo estamos haciendo para recomendar la fertilización, pues se aporta calcio en una considerable kilogramos por hectárea. Silicio. Dr. Marcus Greve tiene un montón de publicaciones, yo me quedé sorprendido, más de 100 publicaciones con silicio. Este científico alemán que está actualmente en el INEA comparte publicaciones con silicio en pastos, en un montón de cultivos. El silicio tiene la característica de, en la estructura vegetal de la planta, producir un compuesto que se llaman los fitolitos. Los fitolitos son los encargados de manifestar la resistencia a la pastura, a heladas y ataques de insectos. La dosis recomendable actualmente es de 100 kilogramos de silicio hectárea año, dependiendo de cómo sea la agresividad en el sistema de ganadería, sea de heladas, sea de roya, sea problemas de insectos, pero nos llamó mucho la atención. El silicio es el mineral que está cambiando un poco la cultura de la agricultura, porque también actúa a nivel de lo que son los gases de efecto invernadero, disminuye los problemas de emanaciones de gases de efecto invernadero. Bueno, esto es una publicación anterior, ¿sí?, que viene bien, es una publicación del INIAP, donde el INIAP recomienda que no se sobrepase los 200 kilogramos de nitrógeno hectárea año, porque va una correlación directa donde aumenta más la dosis de kilos de nitrógeno, pues ustedes, lo que les dije, ustedes pues tienen un problema con lo que son los tréboles, ¿sí? El peor enemigo de la agricultura y de la ganadería es el nitrógeno. Si ustedes siguen incorporando grandes cantidades de nitrógeno, no esperen tener tréboles, no esperen tener la microbiota eficiente en el suelo, porque es un elemento, el nitrógeno es un elemento oxidativo que produce procesos de radicales libres en suelo. Entonces es muy importante que se lleven ese mensaje. Continuando con la metodología que nosotros tenemos para evaluar las pasturas, pues evaluamos esto. Esto es un comportamiento del clima que se da en una zona altamente ganadera en Chimborazo, en Chambo.
Las pasturas normalmente necesitan un promedio de entre 80 a 100 milímetros por mes. Y en Chambo, que es una ganadería muy eficiente, pues tienen alrededor de 674 milímetros por mes. Y es ahí donde ellos están comenzando a tener graves problemas, y estos son problemas del cambio climático. O sea, el clima está totalmente variado. Y ustedes van viendo que estos cuadros verdes que yo les voy ubicando aquí, pues prácticamente es una dinámica que les pongo para que aquí se debe dar pasturas conservadas. Es decir, en Chimborazo la mayoría del año dan pasturas conservadas. Entonces es una problemática de lechería que lo deben ir viendo, lo deben ir digiriendo, y ustedes deben irse preparando para los cambios climáticos que se vayan dando. Otra cosa que nosotros hacemos caer en cuenta dentro del sistema de ganadería para mejorar las pasturas es el reciclaje de las excretas. Es muy importante que tengan en cuenta que la mayoría de los que consume entre macro y micronutrientes del suelo hacia la planta y hacia el animal son excretadas a través de las heces. Y viene aquí una labor cultural muy importante: dispersión de heces. Bueno, esto lo estamos trabajando muy bien con Pablo, con el Centro Latinoamericano. No existe en el Ecuador, lamentablemente, una caracterización de la producción de los productores, pero sabemos que hay pequeños, medianos y grandes. Y para nosotros poder recomendar una fertilización, pues tenemos que ponernos en los zapatos de los pequeños, de los medianos y de los grandes. Y hemos lanzado una propuesta de fertilización para pequeños, para medianos y para grandes ganaderos en base a los números de días de rotación de los potreros. Cada uno de los desarrollistas de la empresa maneja esta tabla y les va preguntando cómo están los números de días de rotación de los potreros. Si es verdad, muchas empresas que venden fertilizantes convencionales recomiendan, y yo creo que se recomienda muchas veces al ojo, sin considerar que existen pequeños, medianos y grandes ganaderos. Muchas veces se recomienda tantos kilos cada 2 cortes o tantos kilos cada 3 cortes, y yo creo que no es la manera correcta de poder asesorar si no se hace un seguimiento a la caracterización del sistema de producción. Ustedes pueden ver aquí número de rotaciones días. Este es el caso 1, que sería el ganadero grande, ganadero mediano y ganadero pequeño. Esto no es dictatorial, porque mañana más tarde puede cambiar muchas cosas, como en ganadería, en biológico cambian muchas cosas, pero nos está yendo bien y les voy a mostrar algunos datos. La otra metodología, y esto es una aplicación muy importante que debe tenerlo todo ganadero. Actualmente todo ganadero tiene un teléfono, un iPhone, un teléfono smartphone, y pueden bajarse esta aplicación y comenzar a medir cada uno de los potreros, ¿sí? Porque muchas veces dicen: mi potrero tiene media hectárea, mi potrero tiene 1 hectárea, y si un productor, ¿sí?, le dice eso a un asesor, pues el asesor no le debe creer. El asesor debe cogerle esta aplicación y medir el área real, y ahí sí calcular los kilos de fertilizante que deberían ser destinados en la superficie, porque acuérdense que ustedes van a evaluar una superficie de producción de leche expresado en pastos. Esto es una aplicación, es gratuita. Ustedes pueden seguir las instrucciones y prácticamente esto es subido a la nube y le queda grabado el potrero que usted midió. Y para mañana más tarde esto le ayuda a programar futuras fertilizaciones o programas de fertilización. Luego de que se hace esta medida, pues bueno, aquí tenemos unos datos. Tenemos los datos en pequeños ganaderos que utilizan gallinaza versus pasto leche. Nosotros medimos algunos indicadores, entre eso fueron los días de rotación, ¿sí? La realidad de los pequeños ganaderos son así: días de rotación de 70 días con gallinaza. Cuando pusimos en el mismo potrero que fue evaluado con gallinaza, pusimos el fertilizante orgánico mineral, tuvimos una respuesta muy importante en producción de leche y en alargar los días de pastoreo, porque para el productor
no es lo mismo los días de rotación que los días de pastoreo. El productor, el pequeño ganadero normalmente, que le maneja su vaca al sogueo, les restringe mucho la comida, pero a la vez tiene una producción eficiente de litros hectárea año, porque nos dimos cuenta que él tiene, ¿sí?, 8.200 litros hectárea año, restándole ya la cantidad de concentrado expresado en litros. El problema del pequeño ganadero es que no es eficiente porque no tiene tierras. ¿Sí? Miren ahí, es un pequeño ganadero, bueno, es un promedio de pequeños ganaderos que tienen 3 hectáreas, 4 hectáreas, 5 hectáreas. En total hicimos una suma, lo sometimos eso a un análisis estadístico y nos salió un promedio de 3 hectáreas. La única manera de conocer el sistema de producción de leche que está ocurriendo en el Ecuador es caracterizar los sistemas de producción de leche, y nadie los tiene, nadie tiene esa información. El Ministerio de Agricultura y Ganadería no la tiene, el INEAP tampoco la tiene. Entonces esto es una iniciativa de la empresa privada que lo estamos tratando también de hacer con el Centro Latinoamericano, y también nos vamos a unir como INEAP, porque el pequeño, el mediano y el ganadero necesita que le devolvamos la información para que él pueda hacer correctivos en sus objetivos. Si no pasa eso, pues simplemente no se cumplirán las metas de los ganaderos. Entonces, miren, cuando fue sometido esta misma hectárea a pasto leche, pues tuvimos esta manifestación de producción de leche. A lo mejor no es creíble, pero nosotros lo hicimos, evaluamos día por día, ¿sí? Es increíble ver cómo un pequeño ganadero hace aguantar 28 días, porque el ganadero veía que tenía más hierba y le hizo aguantar unos 2 días más la hierba, y se ve, o sea, obviamente el que el animal esté a un sogueo no quiero decir que sea malo, es el sistema de ese pequeño ganadero, ¿sí? Y si a ese pequeño ganadero le fue bien, pues ahí es donde nosotros como técnicos tenemos que cambiar un poco nuestra ideología y apoyarle a ese pequeño ganadero para devolverle un poco de herramientas para que él pueda mejorar solamente la eficiencia de producción en litros por hectárea. Porque acordémonos, el pequeño ganadero no es que tiene pereza de producir, muchas veces no tiene la tenencia de tierra o tiene tierras distribuidas por varios lados. Entonces, esta es nuestra primera expresión de resultados en pequeños ganaderos. En cuanto a medianos ganaderos caracterizados entre 45 días, ¿sí? Aquí se me ha ido esta letrita, está mal, las letras iguales, es que no hay diferencia significativa, pero aquí tuvimos diferencias significativas, sí, en el costo, igual en el anterior, me olvidé del anterior. Miren cuánto gasta un pequeño ganadero al año en gallinaza, son $590, ¿sí? Tenemos nosotros un estudio muy simpático que lo hemos hecho, más o menos para que se den cuenta, cuando un ganadero bota 600 sacos de gallinaza, le está aportando a la pastura 300 kilos de nitrógeno hectárea año, de un solo golpe. Y recordemos que debemos manejarnos máximo entre los 200 kilos de nitrógeno hectárea año, porque tenemos muy buena materia orgánica en los lugares donde se tenga. En cuanto a este mediano ganadero, pues también se expresó, ¿sí? Tuvimos un comportamiento muy interesante del fertilizante, lo seguimos evaluando, no estamos quedándonos ahí porque hemos evaluado prácticamente hasta ahora lo que es 6 cortes, pero queremos seguirlo evaluando de aquí 1 año, 2 años para ver cómo ha mejorado todo el sistema de producción y si realmente el costo-beneficio representa para el productor ganadero. Pero ya nos va dando una idea de cómo es el costo, cómo gastó el mediano ganadero. Aquí en estas ganaderías utilizan 400 kilos de nitrógeno convencional, o sea, entre urea, 1846-0, 400 kilos. Claro que utilizan variedades de pastos muy exigentes a nitrógeno, pero 400 kilos, sobrepasarse ya los 200 kilos es muy peligroso, es estar manejando fertilizaciones muy altas, muy riesgosas.
Y por último, sistema de ganadería de grande ganadero. Este fue que lo evaluamos en Machachi, ¿sí? Allá podemos también encontrar ganaderías muy intensivas. Prácticamente ellos tienen días de rotación de 30 días. Aquí también lo hay, ¿sí? Aquí también lo hay, pero también queríamos ver estratos de cada uno de sistemas ganaderos y por eso nos fuimos hacia la parte norte del país. Es un ganadero muy interesante. Es un ingeniero agropecuario, maneja muy bien los números, arrienda una hacienda, ¿sí? Y tiene un beneficio-costo muy simpático, porque él prácticamente todo lo que es el costo de producción, más de la mitad del costo de producción lo destina al arriendo y a los sueldos. Y él depende mucho de cómo le puede la empresa facilitar, disminuir el costo de producción en fertilización. Ustedes pueden ver aquí, fue una ganadería a 3.500 metros sobre el nivel del mar, un promedio de lluvias muy bueno, muy interesante, ¿sí? Que puede comenzar a tener buena producción de pastos. Tiene 24 potreros destinados, estos son datos que él me proporcionó, en resumen, es 24 hectáreas en potrero, tiene una producción, él me dijo verás, yo no te voy a dar la producción de litros por vaca, te voy a dar la producción de litros por hectárea. Tiene 39 litros por hectárea y tiene un promedio de vacas litro 22. O sea, una hectárea le produce más que una vaca. Entonces ahí ustedes se pueden dar cuenta que realmente lo que acabamos de escuchar en la anterior conferencia es que más nos tiene que importar cuánto produce una superficie de terreno versus lo que produce una vaca, independiente de lo que sea genética, porque ustedes aquí, bueno, o aquí en el Ecuador se ha trabajado mucho en genética. Y yo normalmente no aconsejo mucho meterle genética en las ganaderías, porque hay genética. Lo que ha pasado es que no le hemos expresado a la genética en la producción de pastos. Él maneja estos tipos de carga animal, ¿sí? En 16 hectáreas, que es prácticamente el rejo, maneja 3 unidades bovinas por hectárea. Y las vacas se les ve muy bien. Y estos pues fueron nuestros indicadores. La producción prácticamente fue la misma, ¿sí? La producción no varió, fue la misma. Lo que varió fue lo que ustedes pueden ver aquí. Él gasta $1.200 por mes en fertilización, por mes. O sea, más o menos $14.400 al año. Y a él le gustó mucho, ¿por qué? Porque la fertilización que nosotros recomendamos con una rotación de 30 días, es unas fertilizaciones que ustedes vieron en los cuadros, y esto a él le ayudó a mejorar el costo de fertilización. Y para él es una ayuda muy grande el ayudarle el costo de fertilización, porque ustedes van a ver aquí la distribución de los costos que él mantiene en su hacienda. Bueno, se ha borrado algo pasado con el paso. Bueno, miren aquí para que ustedes tengan cuenta, esto amarillo pues representa a lo que es el arriendo. Aquí está los sueldos, aquí está lo que era se ha dañado, no sé qué pasaría. Y esto de aquí, lo que sí me acuerdo, era el fertilizante. El fertilizante representa el 5% del costo de producción de leche para él. El 5%. Entonces él no tiene miedo en invertir en fertilización. No tiene miedo. Y nosotros le mejoramos en 2 puntos el costo de fertilización. Y para haberle mejorado a él en 2 puntos, eso significa más o menos unos $300. Por 12 meses, eso es un dinero adicional que él tiene para salvar lo que él está pagando de arriendo. Porque él paga el 22% de su costo de producción, va destinado al arriendo. Él arrienda a una hacienda. Entonces, a mí me interesa mucho este ganadero. Ya les dije, es un ingeniero agropecuario, está trabajando con nosotros también en esto de seguir buscando metodologías para adaptar sistemas de producciones locales de acuerdo a cada una de las regiones. Me interesaron muchísimo y quiere trabajar con nosotros, porque a él no le interesó mucho lo que ustedes ven aquí. Él ya me lo dijo a mí, me dijo, no va a subir la producción de leche. Y yo obviamente estábamos queriendo evaluar y efectivamente no nos subió la producción de leche, pero mejoramos el costo. Entonces es algo muy importante que al ganadero le puede llamar la atención.
Bueno, la aplicación del fertilizante puede ser a mano o con una boleadora especial. Sí, hay unas boleadoras porque el fertilizante tiene una consistencia de polvo, un mixto, ¿sí? Entonces es muy importante buscar una boleadora que sea adaptable para este fertilizante. Y por último, para terminar, les dejo esta lámina para que, a manera de reflexión, la producción de forrajes debe ser saber la disponibilidad de nutrientes en el suelo. Estandarizar o elegir la mezcla o variedad de pastos y trabajar mucho en resiembras. Generar un plan de fertilización basado en correctores de pH y materia orgánica cada año. Fertilización de mantenimiento, eso el ganadero lo tiene que tener en cuenta. Si el ganadero sabe que tiene que desayunar, almorzar y merendar, pues el fertilizante también necesita un fertilizante de mantenimiento. Y conocer la precipitación y realizar estrategias de conservación de potreros. Muchas gracias.